Mi nombre es Javier Gacitúa Ursúa. Yo ingresé a la escuela militar en el año 1964. Parece sumamente importante señalar también de que cuando usted entró a la escuela militar en el año 1964, lo trajo, me imagino, su padre. Mi padre. Y su padre tiene historia. Tiene mucha historia y la principal de él, independiente de haber sido oficial de ejército, comandante coronel estuvo él estuvo en el trágico accidente de Alpatacal, donde chocaron los trenes en la estación de Alpatacal en Argentina, en Mendoza, y es una de las fotos que yo he mandado para colaborar dentro de la Legión o el Centro Alpatacal que existe hoy día, que he sido invitado cordialmente para participar en este grupo, y hay una foto con una sección de 15 cadetes y el que está dentro de 3 o 4 que están hincados, está mi padre con la cabeza absolutamente vendada. En ese minuto estaba el coronel Barceló Lira, de a cargo de la escuela militar, y el general Ibáñez en su primer periodo. El general Ibáñez dio la orden, después del accidente y de la muerte de los cadetes y suboficiales que estaban acá, que los que estaban muertos se repatriaban y se volvían a Santiago. Los que estaban heridos a las secciones de primero auxilio lo más cerca posible, y el resto les dio la orden de desfilar en Buenos Aires. La historia dice de que el general Ibáñez, cuando era presidente de la República, habló con su padre y su padre le dio la información de que cuando vio al director herido, manifestó que los cadetes estaban primero y que después lo salvaran a él. Eso aparece en los libros de historia. Exactamente, eso es exactamente verídico, y en realidad mi padre, como todos los que hemos pasado por acá y tenemos una buena intención de nuestro futuro, y siendo muy joven, mi padre tenía 14 o 15 años en ese minuto, escuchó esto y habló. Fue llamado por el general porque posteriormente él estuvo en sus campañas para el segundo periodo presidencial que tuvo. Yo me llamo Susan Til, soy hija de Carlos Til, uno de los penúltimos sobrevivientes de la tragedia de Alpatacal. Debe haber tenido más hijos, don Carlos Til. ¿Cuántos hijos tuvo? 7 hijos. 7 hijos. Sí, yo soy la menor. Mis hermanos en otras ocasiones también han venido, pero en esta ocasión no se pudo. Me imagino que don Carlos tiene que haberle contado a usted acerca de cómo fue la tragedia del Alpatacal. Sí, siempre nos contaba, incluso a sus nietos, o sea, nosotros, los hijos. Cuando yo nací él era bastante mayor, pero siempre crecí escuchando Alpatacal desde siempre. Y a él le encantaba, se emocionaba y le encantaba contarle a todo el mundo lo que sucedió, a sus nietos, a los hijos. Lo ponía en el diario, en La Serena, todos los 7 de julio ponía un artículo de lo que significaba Alpatacal, y en realidad era un orgulloso, aunque él ya no era militar, igual. Bueno, él se graduó como oficial de artillería el año 1929. Mi papá murió el 2009 cuando tenía 100 años. Bueno, me parece que una de las últimas actividades que le tocó cumplir a don Carlos Til fue una condecoración que el director de la escuela efectuó en La Serena. Ellos viajaron de aquí de la escuela militar. 2 oficiales. Claro. Sí. Y lo hicieron en la casa de mi papá, creo que fue el 2007. Bueno, yo invito a los hijos, los nietos, los sobrinos de los sobrevivientes a participar de esta ceremonia, que no se pierda, porque es muy bonito. Toda la importancia que le da la escuela militar es impresionante. A mí me impresiona la importancia que le da los mismos militares. Entonces nosotros, que somos los parientes cercanos, digamos, ¿cómo no le vamos a dar la importancia? Entonces sigan viniendo y tratemos de viajar. Estábamos listos, nos faltaba un año para salir de la escuela militar.
así que estábamos en el penúltimo curso. Entonces, esta invitación que hizo el gobierno argentino a diferentes escuelas de Sudamérica, el gobierno la tomó y dio todas las disposiciones necesarias para eso. Y la escuela militar, cuyo director era don José María Barceló Lira, fue el que tuvo a cargo la preparación de la escuela. Y la escuela preparó entonces sus mejores uniformes, todos uniformes nuevos, caballos de fina sangre, tenía todos los oficiales que iban ahí, también todos preparados, de tal forma que salió un batallón de 3 compañías con 220 hombres, oficiales, una banda instrumental, el estandarte con su guía y la banda de pífanos y tambores, que era de cadetes. Así que la escuela iba completa. Y entonces el día 6 salimos muy temprano desde la escuela militar a pie hacia la estación Mapocho. Ahí cuando llegamos a Mendoza, desde Santiago, llegamos muy cansados porque viaje desde largo hasta la tarde. Y allá nos recibieron muy bien en la estación, tenían unas mesas largas, tremendamente largas, y nos dieron una manifestación muy afectuosa. Y después entonces nos embarcamos nosotros como a la 1 de la mañana. Nos embarcó y partió el tren entonces formado por toda esta cantidad de carros que iban a los animales, primero el carro de equipaje con los uniformes de parada, y todo eso en el choque se destruyó a las 4 de la mañana. Y cuando nos bajamos de los carros, ya estaba el incendio iniciado, y los oficiales nos dirigieron hacia el incendio para ir a tratar de salvar a lo que se podía. Y en esa forma se sacó al director de la escuela militar, que quedó sumamente grave, igual que el capitán Mairelle, y otro oficial también que perdió un ojo. Y el director lo primero que preguntó: a mí no se preocupen de mí, yo quiero que primero me salven a mis cadetes. El hombre estaba totalmente liquidado y estuvo sumamente grave. Entonces, la escuela, después del choque, después de todo lo que sucedió en el choque, salvar a toda esa gente y sacarla enfrazada de los carros y ponerlas en la pampa debajo de los matorrales. Y así un frío intenso a las 4 de la mañana, un viento helado. Y ahí quedó toda esa gente botada herida. Mientras tanto, la escuela se había formado a cargo del mayor García y pasó lista para ver quiénes habían fallecido. Y ahí entonces salieron los 3 nombres de los cadetes, su oficial Navarrete, que iba cuidando los caballos, que desapareció en el incendio, un suboficial Collao y Garín, todos esos murieron. Ya cuando regresó a Mendoza, parece que ya había alguna comunicación a Santiago sobre lo sucedido. Y entonces el presidente Ibáñez ordenó con el ministro de Guerra, que era Bartolomé Blanch, ordenaron. ¿Qué pasó con la escuela? Se informaron, entonces dijeron, bueno, la escuela sigue como pueda, aunque tenga que llegar a pie a Buenos Aires, pero llega. No se debe faltar a la misión militar que tiene. Y en esa forma se organizó esa compañía con el estandarte y unos 4 tambores y unos 4 pífanos nada más. Y nada más. Y con eso llegamos a Buenos Aires. Cuando nos recibieron en el regimiento donde íbamos a alojar y entramos al comedor principal donde nos estaban esperando a comer, en cada una de las mesas que habían ahí
habían dejado 3 asientos libres en cada mesa de donde estaban las demás escuelas, la de Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia. Y entonces ahí nos sentaron. Y cuando entramos, toda la gente se paró y empezaron a cantar el himno nacional. Y ahí brotaron las lágrimas, ¿no? En ese momento. Eso fue lo principal. 24 de junio del año 2013. La Escuela Militar está despidiendo a uno de sus exalumnos y estamos en esta oportunidad con su hijo, que se llama Juan José Bravo León. ¿Y cómo se llamaba el papá, el exalumno más antiguo de la institución? José Joaquín Bravo Alviña. Y él se graduó de oficial En el año 1929, a los 17 años, como subteniente de caballería. Él viajaba al Patacal y uno de los grandes dolores del papá fue el hecho de que su compañero de camarote, el cadete Perry, falleciera en este accidente, como también otros compañeros de su curso.